Ciegos, ceguera espiritual, ceguera espiritual. Y nos vamos rápidamente a la Biblia, al libro de Mateo, al capítulo 23, al versículo 1. Dice de la siguiente manera, leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así, todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a su obra, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y los ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen toda su obra para ser vistos por los hombres, pues ensanchan su filantería y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y en las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Ni seáis llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Amén y amén. Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque es viva y eficaz, es vida en abundancia, y tu palabra es verdad. En el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, gracias, Señor. Amén y amén. Ceguera espiritual. Podemos ver aquí en esta lectura que acabamos de leer que el Señor Jesucristo recomienda a su pueblo, dice que le habló al pueblo, a la multitud y a su pueblo, que estos dirigentes, que en este entonces tenían la cátedra de Moisés, estos hombres eran hombres estudiados, eruditos de la palabra, hombres que dominaban las escrituras de aquel entonces, y que le decían al pueblo que hicieran las cosas, pero ellos no las hacían. Ellos decían una cosa y hacían otra. Y ellos convidaban al pueblo que fueran rígidos en la palabra, en la escritura, pero ellos no lo hacían. Y Jesucristo le dijo que no hicieran lo que ellos hacían, que hicieran lo que ellos dijeran que hicieran, porque estaban diciéndole a las personas que leyeran y se portaran conforme a la escritura de Moisés. También Jesucristo recomienda que no te dejes llamar maestro, porque maestro solo tiene uno, el Cristo. Y también le recomienda y le dice, no llames a nadie padre en la tierra, porque un padre tenemos y está en los cielos. Fíjense algo, mi hermano. Vamos a traernos esa escritura a este tiempo. Vamos a trasladar a este tiempo estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo, nuestros dirigentes ponen cargas pesadas sobre el pueblo de Dios, sobre las congregaciones. Cargas pesadas, y ellos no hacen nada. Ellos exigen al pueblo, pero ellos no mueven un dedo. Y les gusta que lo llamen padre, padre espiritual, mi padre espiritual. Yo soy tu padre espiritual, pero Jesucristo dijo que no llames a nadie padre espiritual, porque uno solo tenemos y está en los cielos, nuestro Padre espiritual, Jehová de lo que es, el Padre de los espíritus. Pero él dice en la escritura que ellos aman estar en los primeros asientos, en la cena. Ellos aman que los inviten y que le den los primeros asientos. Y se meten en las casas y hacen largas oraciones y saquean los hogares. La escritura así lo dice Jesús. En este tiempo, mi hermano, hay una ceguera espiritual terrible en el pueblo de Dios, llevado por estos hombres y mujeres que en este tiempo predican el Evangelio y se hacen eruditos de la palabra.
se hacen estudiantes, estudiosos, teólogos, maestros de teología, se hacen hombres y mujeres lectores del Evangelio, pero no hacedores de su palabra. Dicen una cosa y hacen otra. En este tiempo, las congregaciones, en unas cuantas congregaciones, en una mayoría, le han impuesto a los hermanos, al pueblo, rifas. Rifas le han puesto. Si no la venden, tienen que pagarla. Muchos hermanos no tienen ni para pagar esa rifa y tienen que andar pidiendo, buscando por allí para satisfacer la demanda de los dirigentes. Los encadenan, le ponen carga pesada, pero ellos no hacen nada. Pero les gustan que los inviten, les gustan que les traigan almuerzo, desayuno, les gusta que les traigan regalos y que los tomen por maestro. Ciegos espirituales, lo llamó Jesucristo. Mi hermano Alfredo, por favor. Es lamentable, pero ciertamente es así. En aquel tiempo, nuestro Señor Jesucristo llamó la atención de este grupo de personas. Y en este tiempo, actualmente, ese mismo espíritu se mueve dentro del pueblo de Dios. Vemos como personas, así como lo dice la Escritura, están ciegos espiritualmente. Están ciegos. No tienen entendimiento. El entendimiento está entenebrecido. Y el conocimiento que han obtenido de la Escritura, ellos lo han llevado a su criterio, no al criterio del Señor Jesucristo. Esto ha hecho que este espíritu viva hoy en día también dentro del pueblo del Señor. Nosotros vemos a estas personas, la Biblia dice que son ciegos espirituales, pero nosotros como cristianos debemos de hacer lo que ellos nos dicen. Dice la Escritura, hagan lo que ellos te dicen que hagan, porque la Escritura dice que ellos, a pesar de todo, ellos te dicen que hagan lo que está escrito en la Biblia, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos en este tiempo esto, la ceguera espiritual, que muchas veces nosotros no podemos entender ni ver, pero aquí nuestro Señor Jesucristo nos da en la Escritura nos da la palabra y nos enseña a ver cuando alguien es ciego espiritualmente, cuando verdaderamente no quiere ver las cosas como están escritas. Ahí está la ceguera espiritual de la persona, cuando no quiere ver lo que el Señor dejó en su Escritura para que se practicara correctamente, no el criterio de cada uno de ellos. Y aquí nosotros vemos en la Escritura cómo nuestro Señor Jesucristo habla a este grupo de personas. Como comentaba mi hermano, atan cargas a los creyentes que ellos mismos no pueden hacer. En este tiempo vemos personas también en las calles haciendo vendimias porque sus líderes lo han encomendado que tienen que hacerla, pero ellos no la hacen. Ellos no la hacen. Y los creyentes hacen estas cosas por mandato de ellos, pero ellos ni siquiera toman el impulso para hacerla. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros mandamos a hacer algo, debemos de ser ejemplo en todo. Nuestro Señor Jesucristo fue ejemplo en todo. Y los discípulos aprendieron de nuestro Señor Jesucristo muchísimas cosas buenas, porque Él fue ejemplo en todas las cosas. Yo personalmente he estado en congregaciones donde el líder manda a orar, pero él no ora. Manda a ayunar, pero él no ayuna. Manda a vigilar, pero él no vigila. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, nosotros vemos estas acciones actualmente. Las vemos, se vieron y se siguen viendo. Pero nosotros como seres cristianos, como hombres y mujeres que seguimos al Señor Jesucristo, debemos de orar por estas personas para que el Señor les abra el entendimiento y ellos puedan entender la Escritura. Así como el Señor le abrió el entendimiento a los discípulos. Dice la Escritura en el libro de Mateo, versículo 24-48. Dice que el Señor le abrió el entendimiento a los discípulos para que entendieran la Escritura
Así que si nosotros oramos también, el Señor puede abrirle el entendimiento a este grupo de personas para que ellos también puedan entender la Escritura y comenzar a practicar la Escritura de manera adecuada y correcta, y que el testimonio de ellos pueda acercar a muchísimas personas que están llegando al Evangelio, porque por causa de estas personas, muchas personas que aún no han entendido el Evangelio de Jesucristo, vienen como nuevos creyentes y ven estas acciones y se van de las congregaciones, no crecen en el Evangelio nunca y se apartan del Señor por esta causa. Así es, hermano, ceguera espiritual. Muchos han sido cegados por sus mismos guías y otros son cegados por no leer la Escritura, por no buscar de la revelación del Señor. La tristeza, yo he conversado esta semana con muchos hermanos, unos cuantos hermanos, que me han impuesto esa queja. Hermano, mire, estamos pasando una tribulación increíble en la congregación. Nos han dado 30, 20, 15 números por una rifa y si no lo vendo, tengo que pagarlo. Si no lo pago, estoy, como dicen ellos, estoy sancionado, estoy en disciplina. Oye, ya no quiero ir para esa congregación. Me han dicho, me han comentado. Digo, caramba, mano, qué día tan ciego. Dice la Escritura que no es el Señor el que provee para su pueblo, no es el Señor quien mantiene su congregación, no es el Señor quien suple las necesidades, no es nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro proveedor. Entonces, ¿por qué estos dirigentes le exigen al pueblo de Dios, al remanente que tiene bajo su cuidado, le exigen estas cosas? Para ellos sacar beneficio, para ellos tener los bolsillos llenos, pareciera que fuese así. Porque una persona de bajos recursos, que le provee el Señor para sus alimentos, para mantener su familia, entonces esta gente quiere sacarle hasta la miel, si se puede decir, hasta la sangre quiere sacarle, utilizando el Evangelio de Jesucristo. Oía a un predicador que decía que la gente que no diezma va para el infierno. Bueno, habrá que preguntarle a él si él diezma. Habrá que preguntarle si él no tiene su puesto asegurado allá en el infierno. Roban a la gente, hermano, ¿hasta cuándo? Guía ciego, dijo Jesucristo. Tienen conocimiento de la palabra, pero están utilizando la antimaña, espíritu de rol. Comentaba mi hermano, haciendo recolectas en la calle para una obra social. Yo me imagino que el Señor manda a sus ángeles a mendigar en la calle y a hacer rifas y le exige a los ángeles que tienen que pagar la rifa. Yo me imagino eso en el cielo. Los ángeles, cada uno anda con un talonario, a ver a quién le venden. Se van a vender entre ellos mismos. Porque como un cristiano que está sirviéndole al Señor va a venderle un número, una rifa, un inconverso que le sirve el diablo? Esto es algo increíble. Tiene que vendérselo al mismo cristiano, con la esperanza de que se va a ganar una nevera, una cocina. ¿Será que Dios hace eso con nosotros, Señor? Guía ciego, dice el Señor en su palabra, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Me contaba un varón ayer que estaba en una prédica y el predicador de turno, cuando estaban ofrendando, se molestó porque la gente no dio y bajaban la cabeza y los llamó ladrones. Pero cuando él se fue, me dice el hermano que cuando termina el servicio, que el predicador se va, el vehículo donde andaba es una 4 Runner. ¿Ah? O sea, vas a insultar a la gente si el Señor no le ha provisto para que ellos ofrenden. Y como dispusieron en su corazón, si es lo que tienen que han puesto en su corazón, entonces tú los vas a insultar, los vas a llamar de todo, porque no te lleva
buen dinero en tu bolsillo. Y a eso es lo que estamos acostumbrados el pueblo oriental. El pueblo de Dios sufre por estas cargas económicas que le ponen los dirigentes. Sufre el pueblo bajo la amenaza. Los amenazan que estás sancionado, estás disciplinado, estás en disciplina porque no vendiste la rifa. Estás en disciplina, no puedes pararte a orar, no puedes pararte en el púlpito, porque la garantía de que tú te pares en el púlpito es que tú andes vendiendo una rifa y tú entregues el dinero. Es algo, mis hermanos, una ceguera espiritual terrible que ha entrado en las congregaciones y está siendo comentada por las tinieblas. La gente en la calle está saliendo de esto y dicen, si es así, allá no voy. Vendo mi rifa en la calle y sé que los beneficios de esa rifa son para mí. Nuestro hermano Wilfredo con su comentario. Amén, mi hermano. Así es. Dice la escritura también aquí en el mismo versículo 23, versículo 5, dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y entienden los flecos de sus manos. Este tipo de personas, aquí tenemos la descripción nosotros en la escritura de este tipo de personas, mis hermanos. En el libro de Mateo capítulo 23 completamente el Señor nos describe cómo son, qué hacen y todas las cosas que ellos hacen, mandan a hacer, y toda la descripción completa de este tipo de personas el Señor la escribió aquí. Dice el Señor aquí que ellos hacen todas las cosas, todas las obras que ellos hacen para que las personas los vean, para que las personas vean el crecimiento, vean su esplendor, vean su grandeza. Bendito sea el nombre del Señor. Y como dice mi hermano, y los hermanos creyentes andan enlullados en las iglesias, hermano, que si quieren hasta ahí, ya no quieren ni siquiera asistir a las congregaciones por causa de este tipo de personas. Nosotros somos llamados a ser líderes para hacer crecer al pueblo de Dios en lo que es el conocimiento de la palabra, no para matar al creyente con nuestros actos, con nuestras actitudes, con nuestras imposiciones y con todas estas cosas que matan al creyente en el Evangelio de Jesucristo. Apenas están naciendo y ya lo degollan. Apenas reciben al Señor. Yo conozco personalmente a muchísimas personas que han llegado a los caminos del Señor como nuevecitos y ya no quieren ir más para la iglesia o a la congregación donde están, porque ven que los dirigentes que están al frente hacen estas cosas terribles y ellos apenas están llegando y vienen del mundo y ven todas estas cosas y dicen: yo no quedo en el mundo, mejor para estar así como esta gente no me quedo en el mundo. Yo personalmente he conversado con personas que han iniciado los caminos del Señor y se han apartado de los caminos del Señor por estas actitudes de este tipo de personas. Este tipo de personas que están allí, mis hermanos, y matan al pueblo de Dios. Apenas están empezando a caminar, dando sus primeros pininos en el Evangelio y lo primero que ven son todas estas cosas tremendas. Así que si tú eres un líder y estás llevando a un remanente hacia el cielo, entonces no seas como esta persona, la cual describe nuestro Señor Jesucristo acá en el libro de Mateo capítulo 23, que son ciegos espirituales, personas que están ciegos, que no pueden entender, que no tienen el conocimiento en luz, sino en tinieblas. Estas tinieblas, hermanos, que nos van a llevar a la perdición. Nosotros en el Evangelio debemos de reconocer que tenemos una lucha constantemente y es espiritual contra el Señor de las tinieblas y todos sus espíritus inmundos. Y debemos estar constantemente pidiendo al Señor que nos guarde, que guarde nuestros pensamientos, que guarde nuestras actitudes, que guarde todas nuestras cosas. Porque miren esto, mi hermano, el Señor dice que a estas personas, a este tipo de personas por dentro estaban podridos. Por dentro, por fuera se veían como personas correctas, pero por dentro deseaban y tenían tantas cosas, hasta deseos sexuales, todas cosas inmundas estaban dentro de ellos. Y por esta causa el Señor les dijo que eran ciegos espirituales y eran sepulcros blanqueados, pero no como nosotros. Así es, mi hermano. Ceguera espiritual. Necesitamos el colirio de la sangre del Cordero para poder volver
a tener esa visión espiritual que un día tuvimos. Y que en este tiempo pareciera que es una competencia de ver quién crece más rápido, quién obtiene más beneficios terrenales. Pareciera que es una competencia a costa del pueblo, a costa del creyente, que cree en su dirigente. El proverbio del día se encuentra en el libro de Proverbios. Libro de Proverbios, vamos al libro de Proverbios. Libro de Proverbios, en el capítulo 19, en el versículo 3, dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Fíjense algo, hermano. El insensato comienza a hacer cosas que no debe hacer. Le hace torcer su camino. Y cuando estamos ciegos espiritualmente, torcemos nuestro camino. Después que nos salen mal todas las cosas y nos pasan todo tipo de cosas, entonces nos irritamos con el Señor. ¿Ah? Le echamos la culpa al Señor de todo. De todo lo que nos ha acontecido, le echamos la culpa al Señor. Entonces, mi querido hermano, la insensatez del hombre tuerce el camino y luego le echan la culpa al Señor. Vamos, la ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Versículo 11 del libro de Mateo 23 dice: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Me voy a detener aquí un momento. El que es mayor de vosotros. ¿Quién se cree mayor en este tiempo? ¿Quién se cree mayor que los demás? En las congregaciones, en el reino. Cumplirá con esto. Dice que el que se crea mayor, que el que es mayor, que sea el siervo, que sea el que sirve la mesa. Pero aquí estamos en una cosa diferente. El que se cree mayor quiere que lo sirvan a él. Quiere estar sentado en su trono. Que es más fácil hablar con Cristo que hablar con ellos. Porque hablar con Cristo tú hablas en tu casa. Te arrodillas, te acuestas, te sientas, comienzas a orar y a meditar y hablas con el Señor y el Señor te atiende. Pero con esta gente tienes que pasar por un filtro por 4, 5, 6 personas y anotarte y pedir que si te pueden atender una cita, y entre 15 días, entre 20 días que te pueden atender. Y te voy a decir de paso, tienes que llevar una ofrenda para que te puedan atender. De paso. Pero aquí dice la Escritura otra cosa. Aquí dice que el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, sea el que sirva. Veremos nosotros a estas personas sirviéndole. A mi hermano aquí, bueno, a Rixi, bueno. Veremos a una de estas personas viniéndole a servir a mi hermano. ¿Qué necesita? Mi hermano, ¿cómo estás en casa? ¿Cómo está la situación en casa? No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Tenemos un mensaje por acá. Dice por aquí mi hermano Franklin Naranjo, dice: hay pastores que les gustan mandar a hacer vigilia, pero ellos no lo hacen. ¿Sí? Eso está en el ambiente. El viernes tiene vigilia, pero yo me voy a dormir. Yo me voy a descansar. Y así muchas cosas. Pero dice que el mayor que sea el siervo, el que sirve a la mesa. Jesucristo dijo: yo soy el maestro
pero no he venido para que me sirvan, sino para servir yo a las mesas, a las masas, a las mesas, ¿verdad? Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hay mucha gente que no le gustan estas predicaciones. Hay mucha gente que se siente ofendido cuando se le lee la verdad a la Escritura. Si ellos pudieran estar frente de uno en este momento, no da motivo. Si ellos pudieran tenerlo frente a nosotros en este momento, mandarían a que nos desaparecieran. Si estuviera en una congregación de ellos, más nunca me dejaría predicar. Si dependiera de su autoridad, estuviera disciplinado para el resto de mi vida. Pero Dios sabe lo que hace. Dios no va a exponer a ninguno de los que están padeciendo por causa de esta gente a decirles la verdad. Sino va a usar gente que no tiene nada que ver con ellos, que ellos no pueden tocarlo, para que les digan la verdad. Esto es lo bueno del Evangelio. Que el que está en un error, sea quien sea, hasta yo mismo, si puedo estar en un error, el Señor va a usar a otras personas para que me vengan y me digan mi error. Y a esta persona yo no le puedo hacer nada, porque no está bajo mi autoridad. Esta persona no tiene ningún compromiso conmigo, ni yo tengo compromiso con él. Y por eso el Señor nos utiliza de esta manera. Nuestro hermano Wilfredo con su comentario. Amén, así es, mi hermano. Lamentablemente son estas cosas que estamos viendo en el último tiempo. Aquí seguimos en el libro de Mateo con la descripción de los ciegos espirituales. En el versículo 13 dice: "Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando". Lo que le comentaba hace rato, porque yo conocí personalmente a una muchacha. Ella entró a los caminos del Señor, muy ferviente, pero cuando entró vio que los líderes que estaban allí hacían cosas tremendas, que no eran cosas de personas que sirven al Señor. Ella, mirando a estas cosas, se apartó, dijo: "No, yo no voy a participar de eso, yo prefiero quedarme como estaba, que yo con su casa no me tocó a la iglesia". Entonces ahí vemos esta palabra que se cumple allí en la descripción que el Señor Jesucristo nos da. Este grupo de personas, ellos no entran ni dejan entrar a las personas que vienen llegando. Y como comentaba nuestro hermano aquí en el mensaje del hermano decía que hay pastores que mandan a hacer vigilias, pero ellos no las hacen. Esto sucede en muchas congregaciones. Yo personalmente estuve en una de ellas. Y lamentablemente son cosas que nosotros vemos. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice que hagamos lo que ellos nos dicen, pero no hagamos como ellos hacen. Que ellos dicen que no hacen. Si nos van a hacer vigilia, hagamos la vigilia. Eso es bueno para nuestra salud espiritual delante de la presencia del Señor. Pero lo que no tenemos que hacer nosotros es tomar las actitudes que ellos tienen y replicar lo que ellos hacen, sino ser nosotros siempre personas correctas en el Evangelio de Jesucristo. Estas personas son ciegas espirituales. Nosotros sabemos que son ciegos. Nosotros vemos que están ciegos. Pero si nos dicen: anda para la vigilia, yo voy para la vigilia, porque esto es para mi ayuda espiritual. Si ellos dicen: anda para la vigilia, pero yo me quedo en la casa, entonces yo también me voy a quedar en la casa. No, yo no me quedo en la casa, yo no puedo hacer lo que ellos hacen, dice la Escritura, sino tengo que ir yo a la vigilia. Pero lamentablemente este espíritu que había en los escribas y los fariseos de aquel tiempo también está actualmente dentro de la congregación y se ha apoderado de muchísimos líderes para ellos dar este mal testimonio en las personas que vienen llegando y también en las personas que están dentro de la congregación, que viven enluchadas. La mayoría de las personas están enluchadísimas dentro de las congregaciones por estas causas. Pero el Señor está levantando un remanente a un pueblo que no está dentro de las congregaciones para llamar la atención a este tipo de personas. Y que estas personas puedan entender y que su entendimiento pueda ser abierto, que puedan entender las Escrituras
que puedan empezar a practicar, porque también son personas creadas por el Señor, son almas del Señor, que están pasando por un momento de engaño espiritual. Pero nosotros que estamos dentro de la congregación, viendo estas actitudes de estas personas, nosotros debemos de orarle al Señor y pedirle al Señor que también tenga misericordia de este tipo de personas que están ciegas. Que le dé la vista a este tipo de personas para que puedan entender la Escritura, que no puedan seguir apartando a las personas que vienen llegando al Evangelio, sino que puedan formar buenos creyentes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros debemos de hacer lo que ellos nos dicen. Si nos dicen hora de madrugada, hora de madrugada. Yo creo que espiritualmente ellos están menguando, pero yo le pido al Señor por ellos, para que tenga también misericordia de ellos. Porque también son armas que se pueden perder. Y nosotros si estamos viendo que estas armas están ahí, ciegas espiritualmente, nosotros estamos en la obligación de interceder para que Dios tenga misericordia de ellos. Y entonces así la Escritura nos lo dice. La Escritura nos lo dice y nos habla de esta forma, y lo hemos leído y lo leímos aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 20, la descripción completa de este tipo de personas que están ahí, que son líderes, que el Señor los ha puesto ahí muchísimas veces para probarnos a nosotros como creyentes y mirar nuestra actitud. ¿Qué actitud tomamos nosotros? Si hacemos como ellos o hacemos lo que ellos nos dicen que hagan. Que la mayoría de las cosas que ellos dicen que hagamos es para nuestro bien espiritual. Pero ellos no la hacen. Y el Señor aquí nos da esta descripción completa de este tipo de personas. Y dice, en el 23 dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Son hasta hipócritas. Porque diezmáis la mente y el dinero y el comino y dejáis lo más importante de la ley. Vean esto. La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. La justicia, la misericordia y la fe. Estas personas no practican esto, no son justos, no tienen misericordia y su fe está por el piso. Y nosotros lo podemos ver estando dentro de la congregación. Justicia, misericordia y fe. Algo muy importante que debemos tener nosotros en los caminos del Señor. Y como ellos no tienen fe, enseñan también a los cristianos que están debajo de su poder o de su mano a tampoco tener fe. Esto es algo importante que nosotros debemos entender, la fe. Y nosotros podemos ver que estas personas transmiten no tener fe a los cristianos, porque ellos muchas veces, oye, hermano o hermana, líder que está allí, tengo otra situación, y ellos en vez de recomendarle las cosas del Señor, le recomiendan son las cosas del mundo. Y no lo enseñan a tener fe, porque ellos no la tienen. Entonces bendito sea el nombre del Señor. Nosotros debemos de enfocarnos en esto: misericordia, justicia y fe, los hermanos nosotros. Así es, mi hermano. Me cuenta un varón por allí, un hombre, que me dijo que no quería saber nada del Evangelio. Primero lo que me dijo, no quiero saber nada del Evangelio. Y yo, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que te hicieron? Me dijo, yo tenía una finca. Tenía bastantes animales. Humildemente. Y voy al Evangelio porque me conquistaron para el Evangelio. Y cuando le digo allá al líder allá que yo tenía una finca, una finquita y tenía animales, y pues bueno, eso era todos los fines de semana, esa gente metió allá. Iban a buscar, se llevaban las cosas, era la bendición de todo, hasta que acabaron con eso. Después que acabaron con todo, me dejaron en la ruina, más nunca fueron. Eso es el Evangelio, me dijo así. Eso es el Evangelio, no lo quiero. Prefiero perderme, me dijo así. A eso es lo que nosotros llevamos por ser injusto. Es justo que una persona vaya todos los fines de semana a la casa o a la finca de una persona a comerle las cosas que tiene allí. ¿Por qué no va y le lleva? Es justo eso. Misericordia, como dice mi hermano en la Escritura. ¿Tuvo misericordia de ese hombre? No lo tuvo. ¿Tiene fe en que el Señor puede prosperarte de la misma manera que ha sido prosperado él? No, no tiene fe. Es un aprovechador. Entonces, son justos este tipo de dirigentes que ven la pobreza y la miseria que está pasando su rey, y aún así
viendo las condiciones en que viven, les impones estas cargas. ¿Tienen misericordia de ellos? No tienen. ¿Tienen fe? Ellos como dirigentes tienen fe. No tienen fe, porque ellos creen en lo material. Ellos creen en lo que ellos están viendo. Estoy viendo dinero. Yo fui testigo y víctima de algo de eso. Cuento este testimonio rápidamente. Una vez, después que salí de mi iglesia, fui a visitarla. Y cuando llego, entro a la congregación, un día sábado, y veo a la gente que está contando dinero por allá en una mesa, y el pastor sale a recibirme muy cariñosamente. Y me dice, hijo, bienvenido, tenías tiempo que no venía, ¿cómo te ha ido? Y digo, ay, pastor, bien, gracias a Dios, bien, todo bien. Y ustedes cómo están aquí. Pero noto un ambiente raro. Y le digo al pastor, te voy a decir algo. Noto aquí en el ambiente de la iglesia que no está en el mundo. Hay algo raro aquí. Hay como un ambiente de codicia. Y él me dijo, hermano, y estamos contando dinero. Y se ha ofendido grandemente, se paró de allí y me dejó solo y nadie más me atendió. Tuve que agarrar, dar la vuelta e irme. Porque le comenté y se lo comenté a él nada más. Su respuesta fue debió ser, hijo, vamos a orar para ver qué es lo que está pasando, qué es lo que estás viendo tú. Pero esa no fue su respuesta. Su respuesta fue una ofensa. Después me entero que habían puesto a los niños a pedir y a vender cosas en la calle, hasta los niños, porque querían comprar un terreno para hacer una casa, un sitio de oración por allá. Y estaban recogiendo dinero, y pidiendo y haciendo rifas y haciendo de todo. Ese era el espíritu de codicia y de ambición que había en ese lugar. Y yo le dije, pero él se ofendió. Entonces cuando nosotros, el Señor nos coloca a decir algo, la gente se va a ofender, porque los que están haciendo las cosas mal se van a ofender y no van a querer oír. Pero si alguno de los que están en la congregación se levantara y le dijera algo, entonces esa persona sufriría un exilio interno, porque estaría allí y como que no estuviera. Sería un cero a la izquierda. Porque la Escritura dice, cuidado aquel que levante la mano contra el ungido de Dios. Así muchos dicen eso. Pero la Escritura dice también que cuando veas a tu hermano haciendo algo malo, se lo digas. Y si no se acomoda, que busque dos testigos. Y si no se acomoda, que lo digas en la congregación. Y si no se acomoda, entonces que lo tengas por publicano. Y lo tengas por impío. Ya no es cristiano. Porque no le hace caso a nadie. Sea quien sea. La Escritura ahí nos dice que con unos sí, con otros no. Dice a tu hermano. Y dice la Escritura que todos somos hermanos. Todo. Entonces, si yo veo a alguien de mi congregación, de mis hermanos, haciendo algo indebido, yo debo decírselo, debo llamarlo, porque dice que si te hiciera caso, ganarías un alma. Si te hiciera caso. Entonces, si usted está oyendo, amigo hermano, querido hermano o hermana, si su líder le está obligando a vender una rifa, dígale que no. Mi hermano, la Escritura no, eso no es bíblico. Y dígaselo al solo, con respeto, con sabiduría, dígale no. Vaya y véndalo usted. Con respeto. Si su líder le está obligando a hacer algo, dígale que no. No, hermano, eso no es bíblico. Pero a él solo. Si él no toma esas consideraciones, entonces vaya con otro hermano, con dos hermanos, y lleve la Escritura, y órele al Señor, y háganlo entender. Si no entiende, entonces díganlo en la congregación. Mire, hermano, esto está mal. Entonces, el líder tendrá que reconocer, es verdad,
esto está mal, nosotros tenemos que ser justos, nosotros tenemos que tener misericordia, nosotros tenemos que tener fe en el Señor como nuestro proveedor, como nuestro sanador, como nuestro sustentador. Nosotros tenemos que creer que Dios es el que nos provee todas las cosas para sus siervos, para sus hijos en las congregaciones. Ceguera espiritual. Si usted tiene un hijo en la escuela, en la universidad, en el liceo, y el maestro o profesor que tiene le está explicando, enseñando una matemática errónea, una clase de castellano erróneo, una clase de química errónea, que no es. Pero en el salón nadie le puede decir nada a ese maestro, porque ese maestro se los come, los castiga. Pero un alumno se atreve y va a la maestra guía, a la dirección, y le dice, y manda a hacer una revisión y va como representante. Entonces se dan cuenta que el maestro o el profesor no está en lo correcto. Entonces el profesor tiene que reconocer y cambiar, ir y corregirse lo malo que está enseñando a los alumnos. Y todo feliz, y debe estar agradecido. Pero si el profesor no cambia, sigue enseñando lo malo, ¿qué va a hacer el director un día del plantel? A causa de las quejas con esa persona, lo va a despedir, lo va a sacar de allí. No espere que el Señor te saque del lugar donde estás. No esperes que el Señor te quite del lugar donde te colocó, porque la Escritura dice que Él mandó ungir al rey Saúl, y el rey Saúl desobedeció lo que Samuel le dijo de parte de Dios, y fue desechado. Y eso no quiere decir que el rey Saúl fue desechado en el mismo momento. Ojo, el rey Saúl siguió gobernando, pero gobernaba con un espíritu de error, con un espíritu que lo atormentaba. Y el mismo David tenía que estar calmándolo con el arpa, calmándolo. Entonces quizás tú en la congregación donde estás, tú que eres líder, hay alguien que te calme. Quizás todavía estás allí, pero como ninguno de nosotros sabemos los designios del Señor, quizás ya estés a punto de ser rechazado por el Señor. Estés a punto de que el Señor te abra un juicio y te corte de allí. Cuando el Señor trae estas cosas a la luz pública, es porque todavía tiene misericordia y quiere que usted cambie, porque hay muchas quejas que han llegado a su presencia. Hay quejas de los hermanos que están orando y clamando al Señor para que el Señor les quite eso que le han impuesto el hombre. Hay muchos hermanos y hermanas en sus hogares con sus cargas normales y ustedes les meten otras más. Y estas personas están clamando al Señor que por favor le quite estas cargas. Y el Señor trae la voz de alerta para que usted que está al frente aplicando estas cosas deje de hacerlo y tenga justicia, misericordia y tenga fe en el Señor. Nuestro hermano Wilfredo con su comentario.
Así es, hermano. Aquí en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 15, el Señor desde el versículo 1 empieza a hablarle el Señor a los escribas y los fariseos, a los mismos del versículo 23. Pero dice la Escritura que ellos se ofendieron por las cosas que Jesucristo decía. Jesucristo les habló la verdad y ellos se ofendieron. En el versículo 14 dijo, déjalos, son ciegos, guía al ciego. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces en este tiempo, muchas de las congregaciones están siendo guiadas por ciegos espirituales y han convertido a un pueblo en ciego como ellos también. Y han venido estas personas a hacer las mismas prácticas que hacen sus líderes, porque así ellos fueron enseñados de una manera ciega y cayeron en el mismo hoyo del líder y hacen todo este tipo de prácticas que hoy vemos dentro de las congregaciones, como la práctica de la rifa y muchísimas otras cosas más que vemos actualmente que no están escritas en la Escritura, que son tradiciones que el hombre ha puesto, son normas que el hombre ha puesto dentro de las congregaciones. Pero aquí en el versículo, en el mismo versículo 15 que leímos, dice que ellos estaban molestos. En el versículo 2 dice, porque tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan. Una tradición, una norma, impuesto por ellos mismos al creyente en este tiempo. Normas. Y cuando tú incumples con esas normas, acarreas una sanción terrible. Te sancionan, te disciplinan por muchísimo tiempo. Y te mantienen allí. Y por la misericordia de Dios, a veces tú te quedas ahí y aguantas tu disciplina, pero otras veces no te apartas de los caminos del Señor. Yo conozco a un joven que fue disciplinado de una manera terrible. Ya lleva un año en ese proceso de disciplina. Y todavía el muchacho se ha mantenido, gracias al Señor, porque es un muchacho que verdaderamente ha entendido el Evangelio. Pero el papá de él, que es inconverso, me dice, yo no sé cómo mi hijo ha aguantado tanto. No lo ponen a hacer nada. Todo el tiempo se está hermano. Ya tiene un año ahí. No sé cómo este muchacho no se ha apartado de las cosas del Señor. Y es su propio papá, que es inconverso. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces estas son las cosas que nosotros vemos en este tiempo, mi hermano. Lamentablemente, por eso es que nosotros debemos de mantenernos pegados del Señor, leyendo la Escritura y manteniéndonos firmes y cuidando nuestra salvación, como decía nuestro hermano Pablo, con temor y temblor, porque estamos viviendo el tiempo final, donde el enemigo se ha desatado, donde el enemigo ha metido en la iglesia estos espíritus de escribas y de fariseos que estaban en el tiempo antiguo y están llevando a las personas a caer en el mismo hoyo donde ellos están metidos. Y ya esto se está convirtiendo en una cadena. Así como aprendieron, enseñan. Y así como enseñan, matan también a las personas que vienen llegando. Bendito sea el nombre del Señor. El amor del Señor, de la palabra de la Escritura, ese amor fraternal, ese amor de hermano, se ha perdido en este tiempo por estas prácticas escribas y fariseicas que están actualmente en la congregación. El amor fraternal. Hay personas en el mundo que no conocen de Jesucristo y son amigos de verdad. Amigos de verdad. Y en el Evangelio de Jesucristo nosotros debemos de ser amigos de verdad y no lo somos, hermanos. Somos hermanos, somos más que amigos en Cristo. Y no actuamos como tal. Porque en las enseñanzas que nos han metido, ese espíritu es un espíritu de altivez, de querer ser más, de querer ser el mejor en la congregación, de querer ser el que mejor predica, el que mejor habla, el que mejor dice, el que mejor hace. Y quiero que todos me vean como el gran predicador, como el gran evangelista, como el gran tal. Pero la Biblia dice claramente, aquí mismo en el libro del versículo, estamos leyendo 23, dice que el que se enaltece
será humillado, y el que se humille será enaltecido. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos entender todas estas cosas, siempre siendo humildes, mis hermanos, en las cosas del Señor, y amando a nuestros hermanos con amor fraternal, de verdad, amor de verdad, con el amor que el Señor nos ha enseñado, no teniendo rencor contra ninguno, sino teniendo misericordia por cada uno de nuestros hermanos. Que si vemos que nuestro hermano no está orando, oremos nosotros por él para que el Señor lo levante y que el Señor tenga misericordia. Nuestro hermano está pasando por un proceso, no lo condenemos ni lo juzguemos, sino ayudémoslo. Tengamos misericordia de él, ayudémoslo en oración, que el Señor tenga misericordia. Pero como nos han enseñado de otra forma, entonces nosotros procedemos de esa otra forma que nos han enseñado. Porque la ceguera espiritual que tienen nuestros líderes nos las ha pasado a nosotros. Y así nosotros andamos, ciegos también espiritualmente en los caminos del Señor. No practicando el Evangelio como Jesucristo quiere que lo practiquemos, sino que estamos actuando de manera ciega como nuestros líderes actúan. Y no debe ser así. Debemos entender el Evangelio. Estamos en el último tiempo. Debemos de quitarnos esa venda que tenemos delante de los ojos, que no nos deja ver más allá. Así como hay cárceles espirituales donde nosotros estamos metidos, así también hay cegueras espirituales donde nosotros estamos también y no podemos ver. Y dámosle al Señor que nos quite también esta ceguera espiritual y que nosotros podamos ver el Evangelio como Él quiere que nosotros lo veamos y que lo practiquemos como Él quiere que lo practiquemos, nuestros hermanos con nosotros. Así es, mi hermano. Yo me imagino a Pedro, Juan y a los 12, pues. Eso andaban haciendo cadenas por allá, por Jerusalén, por Galilea, por Samaria, ofreciéndole sanidades a la gente por dinero. Yo me imagino. Mi hermano, le diría al eunuco, Felipe le diría al eunuco, voy a bautizarte, pero tienes que ofrendar. Me imagino, pues. ¿Verdad? A Pablo o a Pedro cuando lo llamó Cornelio, que lo mandó a buscar, y yo no, yo para ir para allá tú tienes que darme por lo menos 100 denarios o 30 cuadrantes para yo poder ir para allá a predicarte allá en tu casa, y tienes que mandarme a buscar con una limusina, ¿verdad? Pues yo voy a ir así a Puerto de Cochino, así. No, eso es esa es la práctica de ahorita. Esa es la práctica de ahorita. Mi hermano, si llamas por teléfono y me mandas, ¿sabes cuál es la cuenta? No digas cuánto colocaste allí, pero se te va a dar milagro. El Señor te va a prosperar, hermano. El Señor está molesto por eso. Molesto porque andan vendiendo sus promesas. Andan vendiendo sus sanidades. Andan vendiendo la esperanza del ser salvo por dinero. Mientras más ofrendes allí, mientras más el número sea más alto, mejor, porque la bendición es más grande. Yo lo oigo con las cadenas televisivas, con las cadenas de radio. No hay diferencia entre los hechiceros que han colocado en las cadenas de televisión, en los periódicos, en las cadenas de la internet, ofrecen sanidades. Te devuelvo a tu pareja, te devuelvo al marido, te devuelvo a la mujer, pero tienes que traer, tú sabes, la mostaza. Tienes que pagar. No hay diferencia ya. El mismo método, el mismo espíritu, disfrazado. Esos apóstoles estaban en esa macaputería, seguro. Cada uno estaba en Samaria, otro estaba por allá. Y vamos a hacer una cadena, vamos a quitarle los reales a toda esa gente. Vamos a quitarle todos los reales a esa gente para el reino, para el reino. Así también actúan los brujos y los hechiceros. Usan el mismo método en las redes sociales, en la radio, en la televisión, en los periódicos. Anuncian y les prometen
sanidades, les prometen de todo, buena salud, les prometen que les va a ir bien, que van a ser prosperados. Pero eso tiene un costo. Eso tiene un costo monetario. Y si no pagas, no hay nada para ti. De la misma manera, ha entrado ese espíritu en la iglesia, en las congregaciones. Y usted ve gente que ha creído eso porque escrito está. Jesucristo dijo en su palabra: le pondré un espíritu para que viendo no vean y para que oyendo no oigan. Para que se conviertan de corazón, se arrepientan, entonces yo los sane. Si no te conviertes de corazón a Cristo, si no eres justo, si no tienes misericordia, si no tienes fe, entonces vas a seguir haciendo eso y cada día vas a inventar algo peor. Vas a inventar algo mejor para ti, para sacar el dinero a la gente, para tu satisfacer tu deseo, tu posición, para mantener esa vestimenta galana, traje de alto costo, carro de último modelo, porque un ministro no puede andar en corsita, tiene que andar en una 4Runner para que demuestre que es hijo del reino. Eso es lo que dice el militar. Para demostrar que es hijo del reino, tiene que tener un avión. Pero no dice que para ser hijo del reino. ¿Qué dijo Jesucristo? Jesucristo dijo que el que obedeciera mi mandamiento y guardara mi palabra, ese sería realmente mi discípulo. Ese. Ahí no habló de las grandes riquezas ni de las grandes fortunas. Él dijo: el que obedeciera mi mandamiento y guardara mi palabra en su corazón y la pusiera por obra, ese sería realmente mi discípulo. Pero aquí estamos a lo contrario. Aquí estamos el que ande en las vanidades de la vida. Nuestro hermano Alfredo, con su comentario. Amén, mi hermano. Así es. El Señor también lo llamó no solamente ciegos, sino hipócritas. El Señor le dice ahí mismo en Mateo 15, versículo 7, porque ellos empiezan a recriminarle cosas al Señor y a sus discípulos, los mismos fariseos y los mismos escribas. Y aquí en el versículo 7 el Señor le dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros podemos ver a personas que están dentro de las congregaciones, que son líderes, y tú le hablas y le dices la verdad, así como Jesucristo se la decía a los fariseos, y se molestan, se ponen molestos, se ponen bravos. Yo personalmente he tenido la oportunidad de hablar con personas que son líderes y los he corregido y les he hablado y se han molestado. Se han molestado. Incluso me han dicho: eso también puede ser para ti. Así que tú también tienes que estar precavido. Bendito sea el nombre del Señor. Se molestan por las cosas que el Señor les manda a decir, de las cosas malas que ellos hacen. Y se molestan. Y aquí nosotros podemos ver en la Escritura cómo ellos cambian los mandamientos de Dios por los mandamientos de los hombres. Y se hacen ciegos de la palabra, se hacen ciegos de la Escritura y actúan de esa manera. Mi hermano, hoy en día hay tantas cosas dentro de la congregación que nosotros debemos estar bien pegados del Señor y leer muchísimo la Escritura. Leer muchísimo la Escritura. Porque cuando nosotros no leemos la Escritura, entonces no podemos ser libres. No podemos ser verdaderamente libres, como dice el Señor, libres de tomar una decisión y decir: no, esto está malo. Porque la Biblia dice esto. La Biblia dice esto. Entonces, cuando nosotros descubrimos y leemos la Escritura,
entonces nuestra ceguera espiritual se va, se rompe, se destruye. Viene el Espíritu Santo y nos guía, y nos muestra, y nos enseña, y nos liberta de todo espíritu de fariseo y de escriba que quiera apoderarse de nosotros. Porque estos espíritus vienen a apoderarse de la mente de la persona y a manipular la mente de las personas para que hagan toda serie de cosas. Pero cuando nosotros leemos la Escritura, cuando nosotros nos preparamos, entonces nosotros podemos decir y actuar, y entonces ahí es cuando se cumple la Escritura de nosotros y ya somos verdaderamente libres, porque ya entendemos, porque ya sabemos, porque ya podemos decir, porque ya podemos actuar conforme a la Escritura, y porque ya podemos refutar una mala enseñanza y decir así no es, porque la Biblia dice esto. ¿Por qué tú estás diciendo esto si la Biblia no enseña esto? ¿Por qué tú mandas a hacer esto si la Biblia no lo enseña? ¿Qué está pasando contigo, mi hermano? Lee la Escritura, no hagas eso. Estás haciendo las cosas contrarias a lo que dice la Escritura. Cuando tengas esa valentía para enfrentarte a un líder y decirle todas estas cosas, bueno, de repente te sancionan y te metan una disciplina, pero estás cumpliendo con el Señor, que es lo importante. Es mejor obedecer al Señor, como decía nuestro hermano Pablo, es mejor obedecer al Señor antes que a los hombres, hacerle entender, hacerle ver las cosas, pero primero tienes que ir en oración y ponerlo delante de la presencia del Señor, para que cuando tú vayas delante de Él a decir las cosas, lo antes como un cordero mansito y puedas recibir lo que tú le vas a decir de parte de Dios. Pero eso es cuando ya tú lees, porque si no lees, mi hermano, entonces vas a ser un ciego y vas a estar en el mismo hoyo, te van a llevar de la manito como dice la Escritura y vas a caer en el mismo hoyo junto con ellos. Y así van a andar. Entonces, mi hermano, gracias al Señor, porque hoy nos da la oportunidad de traer esta palabra, ceguera espiritual. Mira la descripción, medita esta descripción en el libro de Mateo, el capítulo 23, y también te recomiendo que leas en el mismo libro de Mateo, el capítulo 15. Son las mismas personas, los escribas y los fariseos. Hermano con nosotros. Así es, mi hermano. Gracias al Señor que tiene misericordia todavía de su pueblo y de sus dirigentes, porque el Señor los ha puesto ahí porque son hombres y mujeres de Dios que han caído en un bache, en un error, que está bien, pero son hombres y mujeres de Dios que deben corregirse. Deben corregirse porque pueden ser desechados y no se dan cuenta. No se darían cuenta, como Saúl tampoco se dio cuenta. Entonces deben atender el llamado del Señor a corregirse y a cambiar esas prácticas y volver a su primer amor, volver a tener fe en el Señor, a tener misericordia y a ser justos y a practicar la justicia. Volver a practicar lo que ellos un día practicaron, es el amor de Dios, esforzarse, ser hermano, porque cuando somos hijos somos hermanos, y si todos somos hijos somos hermanos, y que no hay diferencia porque tú tengas un cargo o estés en una posición de gobierno, de autoridad, no hay diferencia para el Señor. El Señor te va a tratar igual como trata al más pequeño en tu congregación. Y es más, el Señor dijo, de los dos pequeñines y del reino de los cielos. Hemos llegado al final del programa. Les bendecimos. Me acompañó en esta mañana nuestro hermano Wilfredo Bermúdez, evangelista, nuestro hermano Rixi Bueno en los controles, y quien les habla, el profeta Euclides de la Rosa. Les bendecimos en esta mañana. Les deseamos un feliz y fin de semana. Vayan a las congregaciones, reúnanse, hablen de la palabra, estudien, mediten en ella, que no se aparten ni a diestra ni siniestra, a derecha ni izquierda. Llévala siempre en tu corazón, ponla por obra para que hagas prosperar tu camino. En el nombre de Jesús les bendecimos. ¡Chao!